Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Estamos viendo la serie de parábolas y esta es la tercera enseñanza sobre esta serie, parábolas. Pero antes de leer y antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. La pregunta es muy importante y las respuestas varían de acuerdo a cada uno de nosotros, si somos genuinos. Okay. La pregunta es esta: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué adoras a Dios? ¿Por qué vienes a la iglesia? Es la misma pregunta. ¿Por qué sirves a Dios? Hay otra pregunta que es que va junto con la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿qué esperas recibir de Dios? ¿Estás esperando recibir algo de parte de Dios por venir y adorarle, por venir a la iglesia o por ir a la iglesia? ¿Estás esperando algo recibir de Dios? Y les hago esta pregunta porque no sé cuántos de ustedes se acuerdan de este joven rico que viene al Señor Jesús y le pregunta: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y yo sé que mencionábamos un poco sobre esto la semana pasada y la respuesta del Señor Jesús fue bien claro. En el versículo 21 está la respuesta del Señor Jesús en el capítulo 19 y dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. En otras palabras, la respuesta del Señor Jesús es: despójate de todo aquello que te estorba por seguirme y despójate de ello y sígueme. El versículo 22 dice que el joven, oyendo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero nota lo que hace Pedro después de ese acontecimiento, porque Pedro y los 11 con él están viendo esta conversación, están escuchando, están viendo al Señor Jesús tener este diálogo con el joven rico. Y cómo el Señor Jesús le había contestado: despójate de todo, ven y sígame. Entonces, nota el versículo 27. Respondiendo Pedro, estamos en el capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Nota la pregunta: ¿qué pues tendremos? No sé cuántos de ustedes pueden hacer la misma pregunta. Yo vengo a la iglesia, yo adoro a Dios. Vengo cada domingo. Y todas las veces que la iglesia se reúne, estoy presente. Y podríamos quizá preguntarle al Señor Jesús: Jesús, ¿qué voy a recibir? ¿Qué me vas a dar? Porque yo he dejado muchas cosas por amor a ti. Algunos quizá nos atreveríamos a decir, como Pedro: yo lo he dejado todo. He dejado buenos trabajos, buenas oportunidades. He dejado a mis amigos. Ellos querían invitarme hoy a comer, pero los he dejado y me he venido a la iglesia. He dejado a mi familia porque nos visitaron el día de hoy, pero se quedaron en casa y se fueron, se molestaron, porque yo tenía que adorar a Dios. Y podríamos seguir aumentando la lista de todas las cosas que hemos dejado y de todo lo que sacrificamos porque queremos seguir a Dios, seguir a Jesús. La pregunta es: ¿qué pues tendremos? ¿Qué voy a recibir a cambio? Esa es la pregunta que hace Pedro. Nota la respuesta del Señor Jesús en el versículo 28. Jesús le dijo:
De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora nota las últimas palabras del Señor Jesús. Estas últimas palabras son importantes porque la parábola que vamos a ver el día de hoy van a terminar con esas mismas parábolas. No hemos comenzado la parábola, ¿ok? Estamos viendo el contexto. Nota estas palabras. Versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así concluye nuestro Señor Jesús a la pregunta de Pedro. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esta frase, este proverbio va a conectar con esta parábola. ¿Okay? Nota que es el contexto y va a conectar con la parábola, y estamos viendo la parábola de los obreros y la viña. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta parábola. Quizá lo han leído, quizá lo han escuchado, no sé. Quizá hasta de memoria se lo saben. Ahora sí, vamos a entrar a la parábola. Capítulo 20, versículos 1 al 16. Dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Recuerda esa frase. El reino de los cielos es semejante a un hombre. Regularmente cuando la Biblia comienza con esa frase, el Señor Jesús es como que si dijera, esta es la parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Recuerdas esa frase? Los postreros hasta los primeros. Sigue diciendo, versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Nota el último versículo. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. ¿Sí notaste esa frase? ¿Otra vez? Porque los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Sí viste cómo conecta lo que Pedro preguntó? Por eso comenzábamos con esa pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué es lo que esperas recibir de parte de Dios por el hecho de que estás en la iglesia? Por el hecho de que sigues a Jesús, por el hecho de que sirves a Dios. ¿Qué esperas recibir? ¿Por qué estás aquí? Esa es la pregunta.
Otra vez, la respuesta varía si somos genuinos. Cuando yo por primera vez leí esta parábola hace muchos años, yo no entendí nada. No sé cuántos de ustedes pueden entender esta parábola, ya que lo leímos. Pero la primera vez yo no entendí absolutamente nada. No había leído la Biblia mucho, no conocía el contexto histórico, el contexto bíblico, nada. Por lo tanto, no pude entenderlo. La pregunta sería, ¿cuál es el contexto histórico de esta parábola? Bueno, si ustedes notan, es un padre de familia, dice el versículo 1, sale por la mañana a las plazas y este padre de familia tiene una viña, ¿okay?, donde hace crecer uvas, muchas uvas, para el jugo de uvas y para el vino también. Pero este padre de familia viene y necesita trabajadores, pero buenos trabajadores. Ahora los judíos dividían las horas, así como por ejemplo, si notan ahí dice, salió por la mañana a contratar obreros. Por la mañana el día comenzaba a las 6 de la mañana. Así comenzaba el día, no como nosotros. Comienza a la 1 de la mañana. Podríamos decir. Para los judíos, el día comienza a las 6 de la mañana. Termina a las 6 de la tarde. ¿Okay? Son 12 horas. Y todas esas 12 horas, los obreros lo trabajaban. ¿Cuántos les gusta trabajar 12 horas? 8 son suficientes para algunos. 10 está bien. 12, es todo el día, come on. Yo sé que Saúl trabaja muchas horas, 12 horas o más. Bueno, ese padre de familia va a contratar trabajadores y dice que se va a las plazas y esto era normal entre los judíos. ¿Okay? En las plazas, nosotros ya no usamos eso, ahora usamos agencias de empleo. Agencias de trabajo. Similar, ¿ok? Si ustedes van a una agencia de trabajo, una persona puede ir a una agencia de trabajo, buscar trabajo para ese día. Probablemente se lo dan, probablemente no. Pero ahí puede estar varias horas y si tiene oportunidad de trabajo lo mandan y si no, se queda ahí hasta la hora que él quiera. Lo más probable es que después de ciertas horas se vaya a casa y decir, no me dieron trabajo el día de hoy. Algo similar pasaba con los judíos, aquellos obreros que tenían que trabajar todos los días para sostener a sus familias, iban y esperaban en las plazas para ver que algún padre de familia que tuviese alguna viña o algún otro trabajo los invitara a trabajar a su viña. Bueno, viene ese padre de familia, dice que desde la mañana, o sea, desde las 6 de la mañana, y viene, y nota el versículo 2, dice que él y estos obreros quedan de acuerdo en que les iba a pagar un denario. Ahora, un denario equivale a aproximadamente 20 centavos, una cora, supongamos, todo el día. Dice nada, pero yo recuerdo que hace algunos años atrás, en los 90, pagaban $4 la hora aquí. Ahora imagínate ahora, ¿cuánto ha aumentado? Quizá algunos creo que les pagan mínimo $10 la hora, creo que lo mínimo es $8.25, algo así. No sé si ahora es más. Pero ve cómo pasa el tiempo y va aumentando el mínimo. Bueno, estamos hablando de hace aproximadamente 2000 años. 20 centavos. No era mucho, pero era lo justo. Mira que un soldado romano podría trabajar y ganaba al día un denario. Un obrero también. Al día ganaba un denario. O sea, si lo cambiamos, son 20 centavos aproximadamente. Quizá hasta una cora. Pero un denario. Pero era lo normal, o sea, no hay nada fuera de lo normal en esta parábola, ¿ok? Por lo menos hasta ahorita.
Pero después dice el versículo 3 que el padre de familia pues, consiguió obreros, pero probablemente tenía mucho trabajo, así que tuvo que salir a la hora tercera. La hora tercera, si contamos 6, 7, 8, 9, más o menos a las 9 de la mañana sale otra vez y encuentra a algunos que estaban desocupados y les dice, vayan ustedes también a trabajar a mi viña. No es nada fuera de lo normal. El problema es este, ¿ok? Si ustedes notan, dice que también salió a las horas sexta y novena. O sea, como a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Va y todavía encuentra a hombres, a personas desocupadas y les pregunta incluso, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Nota, todo el día desocupados. Ahora ellos dicen, porque nadie nos ha contratado. Piensa por un momento esta respuesta de estos hombres. Porque nadie nos ha contratado. Mi pregunta sería, ¿por qué nadie los había contratado? ¿Por qué? Hay varias razones. Probablemente era gente que nadie confiaba en ellos. Probablemente quizá ya estaban en la cárcel y ahora están buscando empleo. ¿Quién les gusta trabajar con gente que ha estado en la cárcel? Probablemente nadie, porque no confían en ellos. Probablemente por ladrones. O quizá no por ladrones, pero sí porque estaban enfermos de alguna manera. Físicamente tal vez alguna parte de su cuerpo no les ayudaba para estar ahí todo el día trabajando bajo el calor, bajo el arduo trabajo de la viña. Así que las personas que querían que vaya a trabajar a su viña tenían que ser fuertes, tenían que ser saludables, que sacaran el trabajo. Pero ellos dicen, nadie nos ha contratado. Nadie quiere que vayamos a trabajar a su viña, a su casa, porque nadie nos quiere. Yo consideraría a esta gente, porque imagínate, ya son las 2 y las 3 de la tarde, consideraría a esta gente como los indignos, los peores, los que yo tampoco quiero que trabajen conmigo. Porque yo tengo que trabajar mucho por sacarle su trabajo. Nadie los quiere. Pero nota, el Señor le dice, ustedes también vayan a mi viña y noten, y van a recibir lo que es justo. El problema peor es que dice la Biblia que vuelve a salir este señor en la hora 11. ¿Saben a qué horas es la hora 11 para los judíos? Es a las 5 de la tarde. ¿A qué horas termina el día? A las 6 de la tarde. Y sale a las 5 de la tarde y encuentra todavía gente desocupada. Estos son de plano los peores. Los que ya ni el Señor querría que vinieran a su viña. Porque ¿qué tanto van a trabajar? Nada, solo 1 hora. Probablemente los que habían sido contaminados con el COVID, bueno, los apartamos y estamos 6 pies de distancia, ¿no? Pero dice que también a ellos les dijo, vayan a mi viña y recibirán lo que sea justo. Ahora, piensen por un momento. ¿Okay? ¿Qué tal si nosotros fuésemos esos últimos? Estamos ahí todo el día. Nadie nos ha contratado para trabajar. Y el día se está terminando y no nos hemos ido a casa. Porque aún tenemos que esperar. Faltan 1 hora y media para que se termine el día. Y después de esa hora ya nadie va a venir para contratarnos, ir a trabajar. Ya no, perdimos el día. Y los encuentra ahí. Y les dice, vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Y yo les voy a dar lo que sea justo. Hay una
cita bíblica, un versículo donde dice esto. Yo sé que ustedes lo han leído y quizá lo saben también de memoria, pero la Biblia dice esto: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, yo podría decir, Dios resiste a los altivos y da gracia a los que son indignos. Da gracia a los perdedores. Da gracia a los que aparentemente han perdido su día. ¿Qué digo su día? Su vida. Da gracia a aquellos que se sienten, pero no soy nadie. A mí nadie me quiere. Ni mi familia me quiere. Dios da gracia a todos. Los que han trabajado todo el día y los que han perdido todo el día. Los que han vivido bien durante toda su vida y aquellos que han sido alejados, apartados, menospreciados. Dios da gracia a todos, a todos. ¿Dónde se encuentran los humildes en esta parábola? Bueno, la acabamos de mencionar. Aquellos que no habían sido contratados en todo el día, esos son los indignos, esos son los humildes, esos son los perdedores. Pero pueden pensar tal vez ustedes en algún momento de su vida que se hayan sentido quizá de esa manera. ¿Perdedores? Bueno, usemos la palabra humildes. ¿Se han sentido así en algún momento de su vida? Pero han visto la gracia de Dios en esos momentos, quizás. Porque la gracia de Dios en esta parábola se encuentra en que viene el Señor y les dice: no hay problema, también ustedes vayan a mi viña. También quiero que sean parte de la paga que yo les voy a dar a cada uno de los que están en mi viña, lo que sea justo. Si nosotros lo ponemos de una manera espiritual, regularmente, ¿quiénes son los que están en la iglesia? El mundo los considera como los perdedores, los de mente débil. Pero a ellos Dios da gracia. Y a aquellos que hablan de esa manera, Dios los resiste. ¿Dónde encuentras en esta parábola a aquellos que fueron resistidos? Mira que después de trabajar una sola hora y recibir un denario, o sea, como que si hubiesen trabajado todo el día, ¿cómo te sentirías? Dice Saúl, es injusto. Pero si tú fueses aquel que trabajó una sola hora y recibiste el pago de todo el día, ¿cómo te sentirías? Yo quisiera trabajar para ese Señor. ¿Sabes quién es ese Señor? Dios. Que ha tenido misericordia, ha tenido gracia para con nosotros. Somos indignos, pero Él ha tenido gracia. Nos ha visto con ojos de amor y nos ha dicho: también quiero que sean ustedes parte del reino de los cielos. Yo también quiero trabajar para ese Señor. Pero nota lo que dice desde los versículos 8. Versículo 10. Al venir los primeros, pensaron que habían de recibir más, porque aquellos últimos les dieron un denario. Y aquellos que trabajaron todo el día, pensaron y dijeron: si ellos que trabajaron solamente una hora han recibido un denario, el pago de todo el día,
¿Cuánto más nosotros? Yo me pondría a pensar de esta manera, ¿ok? Este señor está pagando un denario no por día, por hora. Y comenzará a hacer cuentas, son 12 denarios, uf. Equivale al trabajo de 12 días. Este señor es muy generoso. Porque nota el versículo 10, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Esto es lo injusto. ¿Qué dice eso? Este señor es muy injusto. No. Este señor, para estos, es muy injusto. Nota lo que dijeron. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Se molestaron, comenzaron a... Pero es que este señor, yo no sé por qué les está dando más. Y hablar mal contra el padre de familia. Decían, estos postreros han trabajado solamente 1 hora y los ha hecho iguales que a nosotros. Nota los soberbios. Los altivos, los que piensan que tienen todo el derecho del mundo. Pero es que nosotros somos mejores. Yo soy mejor que todos. Yo tengo más tiempo en mi trabajo. Me merezco que me paguen más. Tendría que ser supervisor, gerente, no sé, el dueño. Yo merezco más beneficios. Pregunta, poniéndolo en el sentido espiritual. El hecho de que tengas tanto tiempo en la iglesia, ¿tienes algún derecho? ¿Cuáles son tus derechos por tener mucho más tiempo en la iglesia? Ok, ¿cuáles son tus derechos por trabajar más en la iglesia? Mira que quizás haces sermones también. Quizá preparas las alabanzas, quizá limpias el edificio, quizá comenzaste esta obra en esta ciudad. ¿Cuáles son tus derechos? Podríamos pensar en algunos porque he escuchado muchos que dicen que tienen derechos. Y hablan así como, sí, es que la iglesia de Cristo en Zion, nosotros, o sea, mi familia y yo la comenzamos. Somos algo así como, bueno, no somos los dueños, pero somos algo así como los dueños. A mí se me han acercado y me preguntan, la iglesia, no la iglesia, tu iglesia donde tú predicas, les digo, perdón, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios, no es mi iglesia. No es la iglesia de los García. No tenemos ningún derecho. Eso no nos da ningún derecho. Somos simplemente obreros de la viña. Hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Que trabajas más? Gloria a Dios. ¿Que tienes más tiempo? Gloria a Dios. Sigue adelante. La paga lo va a dar Dios. Pero recuerda esta frase, lo que sea justo. Lo que sea justo. Y Dios siempre va a dar gracia a los humildes y resistir a los soberbios. Nota la comparación que hacen estos altivos, estos soberbios. Versículo 12 otra vez. Estos postreros han trabajado 1 sola hora. Nosotros hemos estado aquí todo el día. Nota después dice, y los has hecho iguales a nosotros. Dentro de la iglesia, ¿te la pasas comparándote con los demás? ¿Te la pasas comparándote porque, mira, Dios bendice al hermano fulano de tal más que a mí? Se ha comprado una nueva casa.
Yo le he pedido tanto a Dios que me dé una casa y no. Mi vida, Dios bendice más a él que a mí. Yo no sé por qué si yo hago tanto. Mira, ese hermanito, sí, la hermanita, ¿viste los zapatos que se compró? Son los que siempre he querido. Su ropa, wow, es de marca. Mi ropa es de segunda mano. ¿Te la pasas siempre comparándote? La comparación siempre va a arruinar el contentamiento, la felicidad. Te va a quitar, te va a robar el gozo. Pregunta. Si estos hombres no hubieran visto que el Señor les pagó a aquellos igual que a ellos, ¿tú crees que se hubiesen molestado? Si no hubieran visto nada, ¿se hubieran molestado? No se hubieran molestado. Porque con estos el Señor se pusieron de acuerdo en que les iba a pagar un denario. Así que bajo el sol durante todo el día, mucho trabajo, ellos iban a estar trabajando por un denario. Ese fue el acuerdo. Así que si no hubieran visto cómo pagó a los demás, no se hubieran molestado. Pero porque lo vieron y se compararon, eso les robó el gozo, su contentamiento, su agradecimiento. Nunca te andes comparando con nadie, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la iglesia, mucho menos en la iglesia. Sé agradecido todo el tiempo con todas las bendiciones que Dios te da. Dios te da muchas bendiciones. Que los veas y que los notes es cuestión tuya. Porque a veces nos fijamos más en cómo Dios ha bendecido a los demás y no en cómo Dios me bendice a mí. Hay una parábola que explica esta parábola. Y yo creo que voy a terminar con esta parábola, ¿ok? Yo le llamo la parábola del jardinero. Había un jardinero en un reino. Y este jardinero había cosechado la mejor zanahoria de todos los tiempos. Una zanahoria grande, una zanahoria hermosa y codiciable a los ojos. Lo más probable es que era una zanahoria dulce. Era lo mejor que había cosechado en todo su tiempo. Bueno, este jardinero viene, corta esta zanahoria y lo trae delante del rey. Y lo presenta al rey y le dice, oh rey, te traigo esta zanahoria, la mejor zanahoria que he cosechado. Te lo regalo porque te respeto y porque te amo. Es para ti. El rey, sentado en su trono, discierne su corazón y le agradece y lo despide. Y el rey dice, espera, tengo un terreno cerca del tuyo, grande, quiero que sea para ti. Bueno, un oficial del rey estaba presente cuando todo eso estaba aconteciendo. Y el oficial pensó en su mente y dijo, si con una zanahoria recibió un terreno grande, ¿qué es lo que yo no voy a recibir si le doy algo de más valor? Bueno, este oficial viene y al día siguiente trae un caballo, el más hermoso, el más gordo, el más bello que tenía. Y viene y hace exactamente lo mismo que el jardinero. Le dice, oh rey, por amor y por respeto a ti, te traigo este presente, este caballo, de lo mejor que tengo. Y el rey discierne su corazón y lo despide y le dice, gracias. Y ese oficial se queda esperando a que le diga, espera,
pero no pasa nada. Y está confuso. Y el rey ve que está confuso y le dice, espera, te voy a explicar lo que pasó. El jardinero viene y dio lo mejor que tenía a mí. Tú das lo mejor que tienes, pero a ti mismo. Porque quería recibir algo a cambio. Pregunta, ¿por qué estás en la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Qué es lo que esperas recibir? Estos hombres esperaban recibir más. Pero Dios les dio lo que es justo. Y Dios les va a dar a todos lo que es justo. Última pregunta, ¿ok? Si no fuese por la gracia de Dios, ¿qué es lo que hubiésemos recibido? Wow. ¿Qué merecíamos? La muerte, el castigo eterno. Pero por la gracia de Dios en Jesús, al morir en la cruz, al ser sepultado, pero al resucitar, nos puede dar vida y vida eterna. Amén. Y lo único que tenemos que hacer es entrar al reino de los cielos. Trabajar en la viña del Señor. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Y cómo debemos considerar a los demás? Bueno, Pablo lo explica y dice que a todos los demás, todos los trabajadores, todos los de la viña del Señor, todos los que son parte del reino de los cielos, debemos estimarlos como superiores que a nosotros mismos. Y debemos servir a todos. Nosotros humillarnos para que a su debido tiempo seamos exaltados. Pero no lo esperes, porque Dios dará a cada uno lo que sea justo. Si no has recibido la gracia de Dios, te invito que hoy recibas la gracia de Dios. Aquí hay agua que impide que seas bautizado. Es de esa manera que se recibe la gracia de Dios. Vamos a cantar esta alabanza. Himno número 80, En la cruz. Tu amor carmesí.